ahorita decíamos, Señor, te entrego esto y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y me comprometo pero ¿cómo, Señor? Bueno, el Espíritu Santo es el que va a guiar ahora tu vida, no tú. La idea es hacer una transmutación, permítanme usar esta palabra, de mi voluntad a la voluntad divina. Bienvenidos, ¿Qué tal, queridos hermanos? al último episodio. Bienvenidos a nuestro primer tema del querigma cristiano. A lo largo de estos episodios todos hemos escuchado decir en el gran amor que Dios nos tiene, pero y nos hemos ¿qué significa en realidad de que lo esto? único que desea es que el hombre hombre sea sea más bien como una perfectamente feliz en esta vida y después en la eterna. Cuando en realidad Vimos, sin es la embargo, razón que más tenemos una profunda de nuestra naturaleza frágil existencia. que nos lleva al Esta pecado, es la razón de el la cual pasión nos de conduce Cristo, a la muerte. de nuestra iglesia, Es por ello que de Dios nuestra nos envió esperanza a su amado cristiana. Hijo Jesucristo. Te invitamos a todo conocer aquel con que crea en profundidad Él el tenga plan vida de Dios eterna. que inicia en Él un es amor nuestra esperanza de vida maravilloso que tiene por eterna ti y de por felicidad cada en uno este de mundo. nosotros. Ahora bien, El Padre Ernesto quizás a lo María largo Caro de estas nos ayudará en este pudieras tema estar diciendo, a comprender mejor bueno, lo que significa esto ya lo sé, e implica ya lo en nuestra entiendo, vida el pero que no Dios he nos visto ama. cambios importantes en mi Acompáñanos. vida, ni he sentido ese amor de Dios en mí. ¿Por qué? La respuesta la tiene hoy para nosotros en este último episodio el Padre Ernesto. En este episodio nos hablará de la promesa del Padre, del poder que Dios envió a su iglesia en Pentecostés y que actualiza en nosotros el amor y todas las gracias de Dios en nosotros. Nos llevará no solo a conocer mentalmente, sino a conocer en lo más íntimo de nosotros la presencia de Dios a través de la oración que tiene preparada para ti y que estamos seguros que cambiará tu vida, como la ha cambiado también en nosotros. Acompáñanos. Necesitamos, como era el gran sueño de Juan 23, y creo que lo fue también de Juan Pablo II, de Pablo VI, de Juan Pablo I, renovar nuestra iglesia, darle una nueva vida, dejar, como decía el Papa, que el viento fresco del Espíritu vuelva a inundar a nuestra iglesia que parecía de muertos sino de vivos, cuando lo que Jesús vino a traer es vida y vida en abundancia, y parecía que había tenido muerte y muerte en abundancia, ¿verdad? O sea, cuando todos pues ni nos conocemos en misa, ni nos saludamos, ni sabemos quiénes somos, ni somos comunidad, ni nada de nada. O sea, pásale la palomita, ya vine a misa, se acabó, no supe ni a qué vine, ni por qué lo vine, ni nada, sino simplemente ya estuve aquí, y a la hora de los cantos, pues a ver quién canta y a ver si canta y cómo canta, ¿no? Ha venido para que tengamos esta alegría, este gozo, esta paz en nuestros corazones, que hoy el Señor nos manifiesta a través de toda esta experiencia en el Espíritu. Y bueno, pues vamos a hablar ahora precisamente del tema del Espíritu. Les decía ahorita, de repente decimos, ay, híjole, me acabo de echar un paletón, ¿verdad? Imagínate, cuando te peguen en una mejilla, ¿qué dice el Señor? Ay, Carlitos, ¿cómo le hago? ¿Cómo? Si lo primero que va a salir de mí es un derechazo arriba y uno abajo, y como decía el Piporro, ¿verdad? A pegarle entre ceja y oreja al vato. O sea, es lo que nace naturalmente de nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la novedad de toda esta vida cristiana que hace que esta palabra la podamos vivir íntegramente? Y el secreto, la novedad, es la promesa que Jesús hizo. Dice en Juan capítulo 16, en el verso 7, dice, en verdad les digo, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito, pero si me voy, se los enviaré. Hay una promesa ahí, ¿okay? O sea, les conviene que me vaya, porque cuando me vaya les enviaré al Paráclito, es decir, al intercesor, al consolador. ¿Y quién sería esta persona? ¿Qué haría en nosotros? Todavía en ese tiempo, para ellos sería realmente un gran misterio de qué estará hablando el Señor. Nos va a enviar al Paráclito.
dirían los italianos, ¿verdad? ¿Qué será eso? Eso lo dice antes de su muerte, antes de la crucifixión. En el capítulo 24 de Lucas nos dice qué pasa ya después. En el capítulo 24, en el verso 49, el evangelista nos dice lo siguiente: yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre. Entonces no nada más es la promesa de Jesús, sino es una promesa también del Padre. Ya Dios Padre en el Antiguo Testamento había prometido enviar a nuestros corazones el Espíritu Santo, un Espíritu que transformara nuestra vida, que la renovara completamente. Permanezcan en Jerusalén hasta que sean, y subrayen ahí los que tengan con qué subrayar, subrayen esta frase que dice: revestidos de la fuerza de lo alto. Revestidos de la fuerza de lo alto. Es decir, vamos ahora, o iban ellos en ese momento que todavía no sabía qué iba a pasar, iban a tener una fuerza sobrenatural. Una fuerza, cuando se refiere a lo alto, se está refiriendo al cielo. Es un lenguaje teológico. ¿Sí? Se está refiriendo a que van a ser revestidos con una fuerza que viene del cielo. Y esa fuerza es la que va a posibilitar todas nuestras acciones cristianas. La promesa que Él nos hace. Esta promesa se trataba entonces de un compromiso que Él hacía con nosotros. No nos iba a dejar solos. Hubiera sido pues mala onda si el Señor dijera: ¿saben qué? Tenían una canasta de 100 kilos, ahí se las dejo de 200, ¿verdad? Bastaría con leer los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo para ver de qué tamaño se aumentó el asunto, ¿verdad? Antes se dijo diente por diente y ojo por ojo. Y yo les digo que amen a sus enemigos. No, hombre, ¿cómo? Antes se dijo, quien comete adulterio, pues está frito. Y yo les digo que el que ve con malos ojos a una mujer, ya cometió adulterio en su corazón. ¡Híjole! ¡Qué difícil! Oye, Señor, ¿y cómo le vamos a hacer? Nuestros antepasados no pudieron. Y eso que la canasta pesaba 100 kilos y ahora tú no la dejas de 200, pues ahora sí que estamos fritos. No los dejaré solos. ¿Okay? No los dejaré solos. Voy a enviar a otro paráclito. Voy a enviar un consolador. Voy a enviar la fuerza de lo alto. Es la promesa de mi Padre. Se compromete a no dejarnos solos. La promesa ya estaba en Ezequiel. Ezequiel capítulo 11, versículos 19 y 20. Escuchen esto. Yo les daré un solo corazón y pondré en ellos un espíritu nuevo. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que caminen según mis preceptos, observen mis normas y las pongan en práctica, y sean así mi pueblo y yo sea su Dios. Es decir, un espíritu que va a hacer posible que podamos cumplir sus normas y poner en práctica sus mandamientos. No había llegado esa promesa. Todavía no se cumplía esa promesa del Padre, pero Jesús les dice: la promesa del Padre se va a cumplir ahora en ustedes y van a recibir este espíritu. Un espíritu que va a cambiar nuestro corazón de piedra, este corazón insensible, este corazón que no sabe amar, que no sabe perdonar, que solamente sabe hacer cosas que no debe. Bueno, te lo voy a cambiar por uno nuevo. Va a llegar el espíritu y va a transformar completamente esto. Y esto va a hacer que toda nuestra vida se vea completamente renovada en nosotros. En Gálatas 2:22 y en Filipenses 1:21, no es un espíritu simplemente para que lo conozcamos, sino para que podamos vivir su vida, siguiendo la conducta, no según la carne, sino según el Espíritu. Ahorita decíamos: Señor, te entrego esto y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y me comprometo pero ¿cómo, Señor? Bueno,
el Espíritu Santo es el que va a guiar ahora tu vida, no tú. La idea es hacer una transmutación, permítanme usar esta palabra, de mi voluntad a la voluntad divina, de manera que ahora sea Dios el que obre en nuestro querer y no nosotros. ¿Qué es lo que quiero? Pues lo que Dios quiere. Cuando yo decidí entrar al seminario, después de todo un proceso largo, créanme que no me costó trabajo todo lo que hice. Yo en mi vida de juventud, pues Dios me bendijo abundantemente. Tenía un gran trabajo, un trabajo realmente pues muy bien remunerado. Imagínense que en aquel tiempo para un chavo de 24 o 25 años, pues yo iba a ganar $7,000 mensuales. Viajaba, tenía un puesto alto en una empresa, me vestía siempre pues en las mejores tiendas, traía un carro del año, en fin, o sea, vivía una vida que te permite ganar un sueldo de ese tamaño, ¿verdad? De hecho, pues despifarré muchísimo dinero gracias a que mi papá me obligó a comprar un terreno y una serie de inversiones que me obligó a hacer, si no también esas me las hubiera echado, ¿verdad? Me iba de viaje a centros de recreación y bueno, me daba la gran vida. Y bueno, pues cuando Dios empieza a obrar en mi vida, pues sin mucho esfuerzo me fui deshaciendo de todo, hasta que incluso me quitó el trabajo y después me quitó también la novia y me quitó todo y me dejó en chones, ¿verdad? Y vieran, yo les he dicho en algunas veces que doy este testimonio, que jamás en mi vida he sido tan feliz y tan libre como en ese tiempo. Cuando dejé de usar mis viajes, mis trajes Pierre Cardin, ¿verdad? Aunque realmente los que me gustaban, que eran una maravilla de trajes, los Yves Saint Laurent, ¿verdad? Era para mí la marca, ¿verdad? Y entonces todas mis camisas, trajes, todo tenía que ser Yves Saint Laurent, ¿verdad? Perfume, todo era Yves Saint Laurent, ¿verdad? Y luego con el paso del tiempo, no sé qué pasó. O sea, no me puedo explicar realmente, si yo me pudiera pensar, no sé qué pasó. Simplemente empecé a perder gusto por todas estas cosas. Y terminé usando unas botas más zorrilladas que tenía por ahí, un pantalón de mezclilla, cambié mi Mustang del año por una camioneta para llevar enfermos cuando estuve trabajando para Cáritas. Y jamás en mi vida he sido tan feliz y tan libre como en ese tiempo, cuando no tenía nada. Y cuando digo nada es nada. No tenía trabajo, no tenía novia, no tenía dinero, no tenía carro, no tenía ropa, no tenía nada. Y jamás he sido tan libre y tan feliz como en ese tiempo. Dios, de una manera misteriosa, actuando su Espíritu Santo lentamente en un proceso largo en mi vida, fue poco a poco limpiando y purificando toda mi vida para el proyecto que Él tenía para mí. No hay que hacer grandes cosas. ¿Qué tiene que hacer un limón para dar limones? Nada. Ya está en el limón, en el limonero, el dar limones. Lo mismo que en un mandarino dar mandarinas y en un pomelo dar pomelas. Solamente hay que regarlo, solamente hay que dejar que crezca. Claro que cuando está chiquito no da nada, pero conforme crece empieza a ensayar y poco a poco te vas dando cuenta, mira nada más, es un mandarino, o es un limón, o es un pomelo. Ya estaban ahí. ¿Qué tuve que hacer? Nada. De repente el Espíritu empezó a gobernar mi vida, mis decisiones, mi mente, mi corazón. Empezó a darle otra orientación y un sentido diferente a todo lo que yo había pensado. Mientras que yo pensaba casarme, Él empezó a derivar hacia otras cosas mi mente. Mientras que yo pensaba llegar a ser pues un gran ejecutivo y llegar a tener pues más de lo que tenía en ese tiempo, pues de repente me di cuenta que pues no era por ahí el asunto. ¿Cómo cambió eso? No sé. Mis papás llegaron a pensar que estaba loco. O sea, cuando yo vendía todo y me deshacía de mis trajes y me deshacía de mi carro y me deshacía de todo lo que tenía, decían, este cuate ya, ahora sí que está, pero perdió la razón. De veras, mi papá estaba seriamente preocupado.
Soy su hijo mayor, era su orgullo. En unos cuantos años después de haberme recibido, había alcanzado pues puestos muy altos dentro de las empresas. Me hablaban de una, de otra. Vean lo que ganaba, era una inmensidad de lana. Y de repente que ya no me interesara nada de eso, que aventara todo a la borda, que no tuviera ya la expectativa de casarme y otra serie de cosas. Mi papá decía, este cuate le pasó algo. Y estaba realmente preocupado. Fue a hablar con mi director espiritual para decirle, ¿qué le pasa? Y el director le dijo, no le pasa nada, ¿verdad? Simplemente el Espíritu ahora dirige su vida. ¿Pero cómo es eso? Mis papás practicantes de misa, de comunión, pero que no conocían esta experiencia que hoy estamos teniendo todos nosotros. Entonces él dijo, pues algo le pasó en la cabeza, ¿verdad? Cuando entré al seminario, peor. Y peor es peor que peor, ¿eh? Es algo que Dios obra, es su promesa, es algo que Dios hace dentro de nosotros, sin que nos cueste trabajo. Simplemente Él lo hace. ¿Por qué? Porque tiene el poder, porque es Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. El Dios que creó el universo ahora vive dentro de tu corazón y tiene poder, el mismo poder para crear una estrella. Lo tiene ahora para cosas bien sencillas, cambiar de vocación, simple. Más difícil se me hace crear una estrella, ¿no? Que hacer que un tlacuachillo cambie de vocación, hombre, pues eso, fácil, ¿no? Tiene poder, y su poder lo va ejerciendo de una manera amorosa, porque también es padre, no obliga a nada. Él te va llevando, y tú, si tú quieres, vas abriendo más y más y más y más y más, hasta que Él se convierte en dueño real de toda tu vida, y ahora Él es el que dirige, el que toma las decisiones. Y no crean que todo esto está acabado. Soy todavía un burro soquetón bastante complicado para el Señor. No me dejo fácilmente de muchas cosas. Me quiere convencer, pero me le revelo. Todavía hay áreas de mi vida en donde Él todavía tiene que trabajar mucho. No ha acabado. Y tiene trabajando 40 años ahí adentro. Y todavía no acaba. Porque toda nuestra vida es un proceso inacabado de perfección. Lo importante es, en un momento de nuestra vida, abrir completamente nuestras puertas para que esta promesa se cumpla en nosotros, para que transforme nuestro corazón, nuestra vida, para que Él pueda tomar las riendas de toda nuestra vida. La novedad, pues, es el Espíritu Santo, que viene a renovar nuestra vida, la viene a transformar y a darnos un corazón diferente, un corazón nuevo. Todo esto pues hace que nuestros valores, nuestros apetitos, nuestros criterios vayan cambiando. Empezamos a ser personas espirituales. Cuando nosotros queremos entender de qué se trata este tema, es fácil verlo. Vean ustedes Gálatas, capítulo 5, verso 16. Por lo tanto, les pido, caminen según el Espíritu y no se dejen arrastrar por los apetitos desordenados, porque esos apetitos actúan contra el Espíritu y el Espíritu contra ellos. Ambos combaten entre sí y por eso ustedes no pueden realizar sus buenos deseos. Pero si se dejan conducir por el Espíritu, no están ya bajo el dominio de la ley. En cuanto a los frutos desordenados de estos apetitos, son bien conocidos: fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, discordias, rivalidades, ira, egoísmo, divisiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Esto es lo que produce nuestra naturaleza naturalmente. Pero una vez injertados en Cristo, empieza a fluir por nosotros el Espíritu y empezamos a dar otro tipo de frutos. Por eso es fácil saber qué tipo de árbol somos. ¿Das naranjas? Pues no eres un manzano, compadre, eres un naranjo. Ah, yo creí que era manzano. No, eres un naranjo. ¿Por qué? Pues porque das naranjas. Nada más por eso, porque das naranjas.
Eres un mundano. Yo, que voy a misa, que traigo mi Biblia, yo un mundano. No, hombre, ¿qué te pasa? A ver, déjame ver. Aquí dice impureza, desenfreno, borrachera, enemistades, discordias. Eres un mundano, compadre. Tus obras te delatan. Decía el padre Esquerda Bifet, el que lo tiene no lo puede ocultar, se le nota. Y el que no lo tiene no lo puede aparentar. Yo no puedo aparentar ser cristiano, se me va a notar. Les digo a mis hermanos ahí en los grupos que tengo, que dirijo, les digo, es bien fácil saber qué rollo contigo, nada más dame 10 minutos. Por eso dicen mis hermanos ahí en Vivir en Cristo y en otros dicen, con el Padre hay que estar 5 o 6 minutos nada más, porque a los 10 ya sabe qué rollo contigo, así que mejor que ni se entere. Hombre, nada más empiezas a hablar y veo tus criterios y para dónde vas y qué haces y qué piensas. Me echo un ojazo aquí al capítulo 5 de Gálatas y le digo, compadre, eres un mundano. ¿Pero cómo? Eres un mundano. ¿Por qué? Porque das frutos de mundo. El Espíritu Santo no obra en ti. ¿A qué estás conectado? Estás conectado al internet, estás conectado a la tele, estás conectado al mundo. Conéctate al Espíritu para que fluya por ti la corriente espiritual. Y entonces darás otros frutos. ¿Cuáles son los otros frutos? Verso 22. En cambio, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio de sí mismo. ¿Qué eres, manzano o ciruelo, compadre? Depende de qué estés dando. Depende de qué estés dando. Un manzano no puede dar peras. El árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el árbol malo puede dar frutos buenos. Por los frutos los conocerán, dice Jesús. Fácil. No hay que hacerle mucho, aquí todo un análisis psicológico y test, y hazme 2 exámenes y 3 pruebas. No. Dame 10 minutos contigo. Y me acerco al arbolito y me veo detrás de las hojas y digo, eres ciruelo, compadre. De lejito parecías que no, pero sí eres ciruelo. Ya vi las ciruelitas ahí. Les digo que los cítricos son todos muy parecidos, ¿se fijan? De lejos, y si no hay frutos, es difícil por las hojas, apenas que las pruebes, pero las hojas son, apenas que seas un buen conocedor de los cítricos. Pero tú ves un naranjo y un mandarino y casi no los distingues, al menos yo que no soy agricultor, ¿verdad? A lo mejor un agricultor te diría de lejos, no, este sí, por esto y esto y esto, ¿no? Pero cuando dan frutos, ay, ahora sí ya no me puedo equivocar. Eres mandarino. Ya no me puedes engañar, antes por las hojas, ¿verdad? Hay muchos cristianos que se visten con las hojas del pecado y hacen lo que no debían hacer. Y parecen bien buenos, van a misa, se confiesan, comulgan, pero son unos hijos de su triste. Tratan mal a sus empleados, son gruñones, refunfuñones, mal acaban de salir de misa, ya se van peleando con la esposa, apenas pasan por aquí por universidad y le dicen adiós al padre, ¿verdad? Por tus frutos te conozco, no me puedes engañar. Y a lo mejor no traes Biblia, y a lo mejor pues no te he visto aquí en el Santísimo, y a lo mejor no te he visto en misa aquí, pero por tus frutos te conozco. Este es un hombre de oración. ¿Dónde ora? ¿Cuándo ora? ¿Dónde comulga y cómo comulga? No sé. Pero esta persona, automáticamente digo, este es un hombre de Dios. Por sus frutos los conocerán. ¿Qué das? ¿Naranjas? Ay, compadre, pues eres un naranjo, ¿verdad? Nosotros, hermanos, estamos llamados a dar frutos, frutos de vida. Y es que con el Espíritu, dice
en 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. Todo lo viejo ha pasado, todo es nuevo. Ustedes son una nueva creación en Cristo. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, pues se logra uniéndonos a la vid verdadera, para que demos frutos y para que el fruto permanezca. El Espíritu Santo es esa corriente que circula por dentro de nosotros y que va transformando nuestros frutos. Los naranjos, quien sabe de cítricos y de estas cosas, sabe que el naranjo, naturalmente el naranjo cuando se siembra de una semilla, es un naranjo agrio, ¿verdad? Tiene una cáscara horrible y da frutos horribles. ¿Qué se tiene que hacer? Algo bien duro. Hay que cortarlo todo. Nada más queda el puro tocón. Nada más. Todo lo que es para arriba, marcha. Deja nada más el tronquito. Y luego le hacen, con un cuchillo, lo encajan, lo empujan tantito y luego le meten una yema de un árbol en producción. Y en ese momento, lo que va a salir de ahí, que se va a tardar otros 3 o 4 años, por eso es difícil esto, porque primero tienen que dejar 3 o 4 años a que crezca y dé pura mugre y no sirve para nada, y luego cortan toda la huerta, la pelan toda. Y entonces le meten ahora una yema de un árbol en producción, y en 3 o 4 años tendrán una producción de naranjas exquisitas. 10 años para que dé fruto. Y mientras, riégale y riégale y riégale y abónalo y ponle, y hasta dentro de 10 años va a dar fruto. ¿Pero qué fruto va a dar? Buenísimo. Pero si no lo injertas, te va a dar siempre naranjas horribles, agrias, que no sirven para nada, ni para el jugo. Lo mismo pasa con el cristiano. El cristiano de normalmente, ¿para qué sirve? Para dar estos frutos de Gálatas 5, 18. Para eso sirve. Eso es lo que va a salir naturalmente de ti. Pero si te injertan en Cristo, si te ponen una ramita de la vid verdadera, vas a empezar con el paso del tiempo a dar excelentes frutos. No mañana. ¡Ah, ya mañana! No, compadre, espérame tantito. Les digo que lleva trabajando conmigo casi 40 años. Y todavía vean la miseria que soy. A largo plazo es este tema. Pero están garantizados los frutos. ¿Por qué? Porque estás injertado en la vida nueva. Y claro que ya hay frutos. Y claro que ya ves las naranjas. Y claro que ya, claro, no te da muchísimas. Todavía está chiquito. Pero ya hay muchas naranjas y todas son buenas. A los 2, 3 años va a empezar a ensayar, pero ya va a ensayar frutos buenos. Y al 4.º año vas a tener tu primer cosecha. Pero hay que injertarlos. ¿Para qué? Para que la savia que está, así es como funciona, ¿va? La savia que está en el renuevo es la que va a hacer que dé fruto. O sea, vamos a dar fruto porque Jesús está injertado en nosotros. Aunque más bien nosotros, como dirá Pablo, nosotros somos los que estamos injertados en Él. Y entonces el Espíritu Santo, que es esa savia que recorre nuestra vida, empieza a producir frutos nuevos, frutos de espíritu, frutos diferentes. Ya no producimos frutos de la carne, sino frutos del Espíritu. Ahora nos hemos convertido en una creación nueva. El hombre viejo se acabó. El hombre que pensaba y que tenía ciertos criterios y que se quería ganar el mundo en una mordida y que quería llegar a ser el ejecutivo más importante y casarse y todo este tipo de temas, bueno, ese se murió. ¿Qué quedó de él? Solamente el tronco. Lo demás ya no. Es una criatura nueva, renacida del Espíritu. Y esto es lo que hoy quiere Dios hacer con nosotros. Padre, pero pues ya me bautizaron. Se supone que ya está circulando por mí.
¿sí? Pero el mundo, hermanos, nos va llenando de piedras que se van amontonando en nuestra vida por falta de cultivo, porque no hemos tenido un buen cultivador. Nuestros papás no fueron un buen cultivador, ni siquiera sabían que teníamos que estar injertos así. Nuestro catequista. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues el mundo va llenando de basura, de piedras, toda nuestra vida, y el pobre espíritu está ahí, pero está todo, no puede ni respirar el pobre, no puede obrar, lo tenemos completamente contristado, dice San Pablo. ¿Qué necesitamos? Vivificarlo. Y entonces hablamos de un bautismo en el Espíritu. ¿Ya fuimos bautizados en el Espíritu? No. Fuimos bautizados con el Espíritu. ¿Sí? El Espíritu empezó a ser parte de nosotros. Y con ello se cambió nuestra naturaleza. Y ahora somos verdaderamente, y nos llamamos y somos hijos de Dios. Y Él nos habita, pero no nos llena. La palabra bautismo viene de la palabra griega baptismein, que es sumergir. Y la mejor idea que podría darles es la de una esponja. Si una esponja la dejamos nadando arriba, ¿cuánta agua agarra? Pues nada más ahí lo que esté abajito, ¿eh? Pero ¿qué pasa si yo la bautizo? Si yo la sumerjo completamente en el agua, se va a llenar completamente de agua. Todos los pequeños poritos se van a ir llenando poco a poco, y entre más la deje y entre más presión ejerza sobre ella y luego la suelte 2, 3, 4 veces, cuando la saque sale chorreando. Es una esponja bautizada, sumergida. Nuestros cristianos católicos están secos. Sí tienen al Espíritu, pero están secos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos sumergirlos, bautizarlos en el Espíritu, volvernos a sumergir en el amor de Dios, volvernos a sumergir en ese Espíritu potente que es el que transforma nuestra vida, que es el que hace capaz de que toda nuestra vida llegue a dar frutos y sus frutos permanezcan. Esto generaba en la primera iglesia una serie de efectos naturales que inmediatamente se empezaban a sentir en la iglesia y que fueron necesarios para la construcción de la iglesia. El Espíritu se empezaba a manifestar con frutos. El Espíritu Santo empezaba a manifestarse físicamente, moralmente, espiritualmente en la gente. Había transformaciones completas en la vida de la gente, pero además había manifestaciones físicas en las personas. Vean lo que nos dice Primera de Corintios capítulo 12. Verso 1 voy a ir leyendo. En cuanto a los dones del Espíritu, no quiero, hermanos, que sigan en la ignorancia. Como saben, cuando no eran cristianos, se dejaban arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. Por eso quiero que sepan que nadie que hable movido por el Espíritu de Dios puede decir, maldito sea Jesús, como tampoco nadie puede decir Jesús es Señor si no está movido por el Espíritu. Es decir, hay una moción, el Espíritu mueve nuestra vida, la transforma y nos hace ser testigos. Dice, hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero uno mismo es el Dios que actúa todas las cosas. A cada uno se le concede la manifestación del Espíritu para el bien de todos. O sea, el Espíritu se manifestaba. Y estas manifestaciones fueron algo, pues, que no entendían ellos. En Pentecostés empezaron a hablar lenguas nuevas, entender lenguas que no conocían. Tuvieron a partir de ese momento un gran coraje que no tenían. Estaban toda la bola de gallinas metidas adentro de la casa aquella, ¿verdad? Por miedo a los judíos.
Pero a la hora que viene el Espíritu, a la hora que son bautizados en el Espíritu, a la hora que son fortalecidos con la fuerza de lo alto, en ese momento se les acaba el miedo y salen a predicar. Si nuestra iglesia no predica es porque no está inmersa en el Espíritu. Y entonces somos temerosos de irle a tocar al vecino. Somos temerosos de hablar con el papá, con la mamá acerca de esta novedad de vida. Porque somos temerosos. Pero una vez que somos sumergidos en el Espíritu, todas estas cosas se van acabando y empiezan a manifestarse una serie de elementos. Por ejemplo, dice aquí, porque a uno Dios a través del Espíritu le concede hablar con sabiduría. La gente dice, Padre, qué bonito predica. ¿Yo? No. Es el Espíritu el que habla. Yo muchísimas veces me quedo sorprendido de la forma como Dios manifiesta ese carisma en mi vida. No es que yo predique bien, usa ciertas habilidades que ciertamente tengo y que he ido desarrollando, pero quien usa la sabiduría es Él. Él es el que hace que a través de su Espíritu haya una sabiduría cuando confieso, cuando me piden un consejo, cuando entro a hacer mi función pastoral, pues es el Espíritu el que obra. No soy yo el que obra, es Él el que obra a través de su Espíritu. Dice, mientras que a otros la gracia del Espíritu les da un profundo conocimiento. Por el mismo Espíritu Dios concede a uno el don de la fe, a otro el carisma de curar enfermedades, a otro el poder de realizar milagros, a otro el de hablar de parte de Dios, a otro el de distinguir entre espíritus falsos y verdaderos, a otros el hablar en lenguajes misteriosos, a otro, en fin, el don de interpretar este lenguaje. Todo esto lo hace el mismo y único Espíritu que reparte a cada uno sus dones como Él quiere. La primera iglesia era una iglesia carismática. Hoy en muchos medios tenemos miedo a los carismáticos porque están locos. Danzan, bailan, levantan las manos, hacen loqueras, dicen que curan gente, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, déjenme decirles que si tú no estás en la iglesia de este tipo, no estás en la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es una iglesia carismática, como lo dice la palabra de Dios, que está llena de dones, está llena de carismas, está gente que habla proféticamente, gente que sana. ¿Era extraño ver en las primeras comunidades que sanaran gente? No, el libro de los Hechos de los Apóstoles está lleno de estos ejemplos. Una iglesia carismática. Y dice Pablo, todo para el bien de la misma iglesia. Porque cuando la gente ve que alguien sana, dice, ay Carlitos, aquí hay algo que está raro. Déjame ver de qué se trata. Cuando alguien habla con sabiduría y elocuencia, fuera de lo común, dice, ay, aquí hay algo. Cuando alguien empieza a hacer cosas que dice uno, ¿y cómo es posible? Miren, cuando yo empecé, igual que ustedes, ¿verdad? Pensando que los carismáticos estaban medio chiflados y que algunas cosas, la verdad, no existían, sino que eran más bien así como una cuestión medio psicológica. Ya estaba yo dentro, ¿eh? Yo dirigí durante muchos años un coro que después se convertiría en una comunidad. Y bueno, pues en el coro, uno de los dones que Dios me ha regalado, pues es el don del oído. Entonces tengo un oído bastante agudo, por eso ayer que había la serenata ahí en mi casa, con estos vatos que cantaron karaoke hasta las 6 de la mañana, dije, de perdido hubieran puesto a alguien que cantara bien, para que me arrullara, ¿verdad? Pero parecían gatos maullando y desafinados todos. Y bueno, pues en una ocasión íbamos a empezar a ensayar y como era un coro carismático, bueno, pues hacíamos una oración carismática. Es decir, donde todo el mundo, como nosotros ahorita, cantamos y bailamos y gloria a ti, Señor, y te alabamos y te bendecimos, ¡ah! Todo el rollo, ¿eh? Y está muy padre ese rollo, y a mí me gustaba ese cuento, ¿no? Pero luego veía así como que se iba haciendo un silencio, ¿verdad? Y luego de repente todos empezaban, ¿qué rollo con estos vatos, verdad? ¿De dónde les viene eso? ¿Qué será, verdad? Y un día, antes de empezar el ensayo, empezó lo que se conoce como canto en lenguas, o sea, donde no nomás es el don, sino un canto, ¿verdad? Y hermanos,
siempre hay raza que quiere entrar al coro, pero pues que desafortunadamente llegó tarde a la repartición de las cuerdas vocales, ¿verdad? Le dieron lo que sobraba y pues con eso no se puede cantar. Y entonces de repente se empezó a oír una armonía, ¿sí?, donde oyes 3, 4 cuerdas perfectamente afinadas, en un canto que todavía me acuerdo y se me erizan los pelos, que decía, esto no puede ser más que Dios, porque este vato no canta, o sea, no tiene oído para poder, yo si lo oigo puedo, en un canto en lenguas, puedo acomodarme a una de las cuerdas, porque tengo oído. Pero yo sabía que al menos 2 o 3 de los que estaban ahí tenía más orejas, ¿cómo se llama? Una tapia que ellos. Y sin embargo hacían una armonía impresionante. Y el canto iba generando una especie de ambiente celestial en donde verdaderamente se te erizaban los pelos y decías, ¿qué es esto? Es un don. Cuando cantaban en el coro, no tenían el don. Pero cuando oraban como los ángeles, cantaban de una forma increíble. No pude más que creer que efectivamente esto era un regalo de Dios y que yo tenía que aceptarlo. Con el tiempo también Dios me regalaría mucho más adelante, me regalaría también el poder tener unirme también a mis hermanos con un canto semejante. Yo no creía que esto fuera verdad. Pero como dicen los filósofos, ¿verdad? Contra facta no sunt argumenta. O sea, contra la evidencia no puedo decir nada. Yo sé que este chavo no canta. ¿Cómo canta ahorita? No sé. ¿Cómo le sale una entonación perfecta para unirse perfectamente en cuerdas con los demás? No sé. Pero lo hace. Y lo mantenía y lo cambiaba y se hacía el bajo de repente y agudo. Decía, ¿qué es esto? ¿Cómo puede hacer? Y luego le decía, ahora canta aquí. No, hermano, siéntate. Esto nada más te sucede cuando oras, así que siéntate ahí, estate apaciguado y pues qué pena, pero llegaste tarde, ¿no? Iglesia carismática, una iglesia que se sumerge y vive sumergida en el Espíritu. Y eso es lo que yo quisiera hoy invitarlos, a que hoy nos dejáramos sumergir por el Espíritu. A que permitiéramos hoy que nuevamente el Señor nos bautice, nos sumerja. Para ello, pues, hay un ejercicio sencillo, simple. Por tradición, se ha acostumbrado orar por los hermanos imponiéndoles las manos. ¿Ellos son los que traen el Espíritu? No. Una vez estando en un congreso en Estados Unidos, estaba ahí con un grupo de chavos y entonces estaba ahí en la puerta antes de que empezara el congreso y llegó una señora y dijo, perdone muchachos, ¿aquí es donde dan el Espíritu Santo? Y entonces uno de ellos le dijo, señora, si usted no lo trae aquí no se lo podemos dar. O sea, aquí no damos Espíritu Santo. El que no lo traiga porque no esté bautizado, ese pues está frito, ¿verdad? Pero si ya lo traes, entonces la idea es que la oración que tú vas a hacer, le digas al Señor, Señor, bautízame, inúndame con tu Espíritu, remójame, quiero salir chorreando Espíritu Santo de este lugar. Solamente Él lo puede hacer. El hermano o la hermana que va a pasar a orar por ti es un intercesor. Es alguien que se va a unir a tu oración, pero si tú no lo pides, no va a pasar nada. Si tú no le dices, Señor, yo quiero esta nueva vida. He sido un naranjo agrio toda mi vida. Hoy necesito y ya me urge empezar a ser un naranjo nuevo. Quiero que mis frutos ya no sean los de hasta ahorita. Hoy quiero que mis frutos sean de Espíritu Santo. Hoy ya no quiero tomar yo mis decisiones, sino quiero que tú tomes mis decisiones. Hoy ya no quiero ser yo el que va cargando el peso, sino que tú seas quien cargues mi peso.
Hoy ya no quiero ser yo el que se defienda en un pleito, sino que seas tú, Señor, el que me defienda en el pleito. Señor, ahora quiero que seas tú el que vivas en mí. Ahora quiero, como decía San Juan el Bautista, que yo disminuya para que tú crezcas. San Pablo en su carta a los Gálatas, en el capítulo 2, en el verso 20, dice: ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo el que vive en mí. Y mientras vivo en esta carne, vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Ya no vivo yo. Ahora es Cristo que vive a través de su Espíritu Santo. Pero tú tienes que pedirlo. Si no quieres ser carismático, qué pena para ti, ¿verdad? Pues seguirás siendo de una iglesia que no es exactamente la iglesia que Jesucristo fundó. Porque esto es lo que hacía la iglesia que Jesucristo fundó. Estas eran las manifestaciones del Espíritu en los creyentes. Impondrán las manos y sanarán. Es promesa del Señor. ¿Por qué nos asombremos de que una persona, cuando alguien le pone las manos, sane? Si es promesa del Señor. ¿O no tengo fe? Como el protestante, ¿no? ¿Qué hubo? Entonces, que te tomas el veneno y ahorita que te mueras te resucito. No, mejor no, ¿verdad? Son palabras del Señor. Todo eso ocurría en la primera comunidad. Todo eso ocurre en las comunidades carismáticas. Porque esa es la iglesia de Jesús. La iglesia de Jesús es una iglesia de carismas, de dones, de regalos que construyen la comunidad. Si yo no tuviera el don que tengo, ahorita la mitad ya se hubieran ido porque esto hubiera estado más aburrido que nada. Pero tengo el don. No es mío. Me lo regaló, ¿para qué? Para ponerlo al servicio de ustedes. Y si no lo tengo, ¿qué hacemos? Entonces, es día de decisiones, ¿verdad? Es día de decisiones. Ahora llega la decisión de abrir el corazón y de decirle: Señor, sí quiero andar con el chábara, 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 chábara. Sí quiero que tú controles mi vida. Sí quiero que tú tomes mis decisiones. Ya no quiero tomarlas yo. Te voy a dar, ahora sí, entrada completa al centro de distribución de toda mi vida. Se llama corazón. Y ahí quiero que tú operes. Lléname, bautízame, renuévame, transfórmame. Es una acción de Él, no es nuestra. De veras, hermanos, yo ni las manos he metido, se los puedo decir con toda sinceridad. El Ernesto que ustedes ven aquí no se parece casi en nada al de hace muchos años. Y yo no he hecho gran cosa. No es por mi obrar, no es algo que yo hago, es algo que el Espíritu hace. A veces me embarca sin decirme para dónde va el rollo, y cuando ya va embarcado el día, ay, Diosito Santo, si esto va hacia un desfiladero, ¡qué horror! No, no es horror, yo voy contigo, así que tú no te preocupes. Oye, Señor, pero esto es, tú tranquilo, todo va bien. Cuando empecé la obra del colegio, dije: Señor, esto se va a estrellar en el primer risco. No hay dinero. Pero como dice Martín Valverde, ¿verdad? Si el problema es el dinero, no, hombre, ni te preocupes, compadre, nunca hay. Entonces, ¿cuál va a ser el problema? Pues no hay. Ya, se acabó el problema. ¿Cómo sacar adelante una obra tan grande? Pues cómo, no sé, Él hace la obra. Tú nada más ponte flojito y cooperando. Y Él hará el resto. Déjate poseer hoy por el Espíritu, pero pídeselo. Si quieres. Mira que estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si tú abres, entraré. Si no abres, bueno, pues regresaré en otra ocasión. Te volveré a tocar a ver si me abres. Quiero cambiar tu vida. Quiero llenarte de Espíritu Santo. Quiero que la promesa de mi Padre se cumpla perfectamente en ti y en toda tu vida.
Pero bueno, pues depende de ti. La promesa del Padre es para ti hoy. Hoy. Lo fue para los cristianos hace mucho tiempo. Pentecostés, y cada uno tuvo un Pentecostés nuevo. Una nueva fusión, un derramamiento completo, total, vitalizante, renovador de la vida del hombre. La primera en Pentecostés, con los 12 y sus compañeros reunidos junto con María, donde el Espíritu Santo se manifiesta en ráfagas de aire, en donde como signo visible de la presencia del Espíritu aparecen sobre ellos llamas de fuego. No sabían que era el Espíritu Santo. ¿Cómo sabrían que lo habrían recibido? A través de esas pequeñas llamas que se posaron en cada uno de ellos. En ese viento fuerte, en ese ruaj de Dios que rompe las piedras, pero que transforma los corazones. En esa presencia que los hace pasar de ser unas gallinas, todas ahí junto a la madre, todos ahí viendo a ver qué pasa, para salir con un ímpetu y con una fuerza para predicar, de tal forma que con un solo sermón de San Pedro se convirtieron 3,000. Dice Pepe Prado, hoy con 3,000 sermones no convertimos a ni uno. ¿Cuál es la diferencia? Que el sermón de Pedro estaba completamente lleno de la fuerza y de la vitalidad del Espíritu Santo. Y hoy predicamos sin la vitalidad del Espíritu Santo. Estoy leyendo un libro buenísimo que se llama así: La fuerza del Espíritu Santo en la predicación. Queremos ser super predicadores, dice el autor. Y no necesitamos ser super predicadores, necesitamos que el super espíritu predique. Porque Él es el que toca el corazón. Sus palabras no llegan ni a nada. Así que bueno, hermanos, pues ha llegado el momento final de este proceso que culmina aquí. Aunque no hemos terminado, todavía nos faltará una sesión más. Pero aquí termina todo este proceso de iniciación. Cuando tú abres tu corazón y dices: ven Espíritu Santo, bautízame, lléname, transfórmame, renuévame. Ya no quiero ser como era antes. Ya no quiero dar mandarinas, soy un naranjo. Ya no quiero dar limones, soy un naranjo. Quiero dar los frutos dulces, agradables. Quiero ser ahora un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor hijo, un mejor padre. Quiero que tú renueves mi familia. Quiero que tú renueves toda mi vida. Quiero ser un hombre, una mujer nueva. Señor, haz algo ahora, en este momento, ya. Con tu Espíritu Santo. Tú lo puedes hacer. El de la carretilla les mostró, ¿no? Sí puedo llegar al otro lado. Jesús nos ha mostrado a lo largo de todos estos años lo que puede hacer con las personas. Y tenemos un santo cerquita, Juan Pablo, ¿verdad? Lo que Dios pudo hacer con un hombre guiado por el Espíritu. Llevar a la iglesia en el nuevo milenio e introducirlo, y luego decirnos el Santo Padre, decir, duc in altum, ¿verdad? Por aquí vamos a seguir esta ruta. Vamos a irnos hacia el fondo, hacia el mar profundo. No nos quedemos en las orillas, decía Juan Pablo. Duc in altum. Navegan hacia adentro. Él cruzó este umbral y Él nos encaminó en este camino de renovación, de transformación de la iglesia, que no veremos el final nosotros. Todavía se tardará muchos años el que haya una renovación más plena y más perfecta de toda nuestra iglesia. Pero hoy nos toca a nosotros responder y encaminar nuestro corazón hacia esas aguas profundas del Espíritu, donde todo se renueva, donde todo es vida, donde todo es armonía, paz y gozo en el corazón. Antes de iniciar, algunas de las cosas que a veces pasan, ¿ok? O sea, cuando el Espíritu Santo, que es una fuerza tremenda de Dios, entra, cuando abres completamente el corazón, puede ser tan fuerte el impacto de la fuerza espiritual de Dios entrando completamente a tu vida, que hay a veces diversas manifestaciones. Una de las manifestaciones más comunes en esta experiencia del bautismo en el Espíritu
es sentir un fuerte calor en el cuerpo. Dios de alguna forma te informa. ¿Se acuerdan lo que les decía? ¿Cómo sé que ya fui bautizado? ¿Cómo fui que fui renovado? ¿Cómo sé que algo pasó? Pues bueno, generalmente con esto. En mi caso no fue así. ¿Qué pasó cuando yo me renové? Nada. No sentí nada, no vi nada, no experimenté nada en ese momento. Después vendrían cambios, como les platiqué ahorita, impresionantes en mi vida. Pero ocurre muy frecuentemente que la persona se va a dar cuenta de que algo está ocurriendo dentro de él. Y siente a veces un fuertísimo calor que lo invade completamente. Que a veces cuando el hermano llega y te pone la mano encima para orar, tú sientes como si la mano de él estuviera ardiendo. Y entonces empieza a correr un calor por todo tu cuerpo grandísimo. Viene acompañado generalmente ese calor intenso en el cuerpo, viene acompañado de una experiencia de mucho gozo, de mucha alegría en el corazón. A veces ese gozo es tan grande que nos lleva hasta el llanto. Cuando alguien está sumamente gozoso, hasta lloras de alegría, ¿verdad? Bueno, a veces sucede que la gente empieza a llorar con mucha paz, porque el gozo le invade profundamente el alma. Otras veces sucede que empiezo a sentir algunas partes de mi cuerpo como si se adormecieran. Otras veces, sin yo darme cuenta, empiezo a tener el don de las lenguas y empiezo a hablar, parecería incoherencias. Mi lengua y mi boca se mueven sin que yo esté queriendo decir nada. Y salen de mí sonidos, dice San Pablo, su carta a los Corintios, sonidos inefables. Otra de las manifestaciones que a veces también ocurren es lo que se llama el descanso en el Espíritu. En la teología de Santa Teresa es una oración de segundo grado de unión con Dios, que es el descanso en el Espíritu. Dios, de nuestras tres facultades, la memoria, la inteligencia y la voluntad, sustrae la voluntad, de manera que aunque tú te quieres levantar, no puedes. Y aunque tú quieres abrir los ojos, no puedes. Y tú quieres levantar una mano y no puedes. Porque Dios sustrajo la voluntad y la orienta hacia Él, siempre acompañado de gran paz en el alma y gran gozo en el corazón. Se llama descanso en el Espíritu. Dice Santa Teresa que si uno persevera en este camino, por esto, en el descanso del Espíritu, uno puede alcanzar hasta el grado de unión, que es el más alto grado de unión que podemos llegar con Dios. Son algunas de las manifestaciones, además de carismas que Dios puede ir manifestando después en nuestras vidas y que son necesarias para la construcción de nuestra iglesia. Así que bueno, yo les invitaría a que, como dicen, flojitos y cooperando, el que quiera, ¿no?, se suelte y pida al Señor que lo bautice, que lo sumerja profundamente en su espíritu, que lo deje chorreando de Espíritu Santo. Que hoy sea este momento de encuentro como San Pablo, que transforma completamente su vida, que abre completamente sus ojos a nuevas realidades. Cuando somos bautizados por el Espíritu, nuestra experiencia posterior será de una nueva visión. Empezarás, como fue mi caso, a ver paulatinamente las cosas diferentes. Tu trabajo, tu esposa, tus hijos, tus padres. Todo empieza a tener una visión diferente. Les decía que en la Sagrada Escritura los ciegos representan a las personas que no han tenido esta inmersión en el Espíritu. Pero una vez que el Espíritu viene, en ese momento, como en San Pablo, se caen así como unas grandes escamas de nuestros ojos que no nos permitían ver bien la realidad, y empezamos a ver las cosas de una forma impresionantemente nueva, diferente. Hombres nuevos, vino nuevo en odres nuevos. Así que vamos a iniciar nuestra oración. Les invito a que cierren sus ojos, los que quieran, ¿verdad?, para entrar en un proceso más de intimidad, para que entren en oración
Aquí la clave no es la oración que van a hacer los hermanos. Olvídense de esta oración. Ellos van a interceder para que la oración que tú estás haciendo, pidiéndole al Señor que te bautice, se realice con mayor eficacia, como María. María no hizo el milagro en Canaán. María intercedió en Canaán para que Jesús realizara el milagro. El vino se transformó porque Jesús lo transformó, no porque María haya hecho nada. María intercedió y le pidió a Jesús y Jesús accedió. Igual aquí nuestros hermanos van a ser como María. Van a venir a tu lugar, van a imponerte las manos, van a orar por ti pidiendo lo mismo que tú estás pidiendo. Señor, bautízalo, renuévala, transfórmala, llénala de Espíritu Santo, colma su corazón de tu amor, de tu gracia, de tu paz, de tu alegría. Dale todos los carismas que quieras darle, manifiesta tu poder. No sé qué los que va a inspirar Dios que les diga en ese momento a quienes estén orando. Pero lo importante es tu oración, que tú quieras ser bautizado, que tú quieras ser sumergido, que tú se lo pidas, que renueve este espíritu que recibiste en el día de tu bautismo. Así como renovamos ya nuestro bautismo, ahora renovamos nuestra confirmación. El Espíritu Santo no va a venir, ya está, se va a inflamar, se va a renovar, se va a llenar nuevamente de sí mismo para continuar un proceso de transformación en toda nuestra vida.